para que yo. No se puede unir Edwin Aldaz. Ya, ya chicos y chicas. Esperemos que sea una. Los demás ya nada, pues. Si no, después, no sé si es que guarde en el YouTube. No tengo tiempo. A ver, un ratito. Como siempre, el ecuatoriano al final. Y al último se conecta. A ver, chicas y chicos. ¿Sí? Les voy a ayudar resolviendo las preguntas de científico de nuevo, sí, aunque ya hemos hecho lo que es el YouTube y toda la vaina. Algunas preguntas yo ya me he puesto a revisar igualmente en genética y ahí les ayudo igualmente, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta correcta y todo lo que es, sí? Entonces, primero vamos a hacer lo que es biología, ¿sí? Yo les voy a avisar en este caso. Me parece que hoy es martes, ¿no? Sí, hoy es martes. Me parece que el jueves daría la otra resolución, que sería la resolución de preguntas de la parte de fisiología humana. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver lo que es célula y fisiología vegetal, las preguntas que se encontraban en ese documento piloto que lo pusieron. ¿Sí? Y también y las preguntas que tomaron en las dos últimas pruebas, más las piloto que se encontraban y más la que tomaron en la última prueba que tomaron. No sé si ustedes supieron que en algunas pruebas, bueno, la primera prueba que tomaron, se suspendió en algunas personas porque se les fue la luz. Entonces, esas pues pusieron para luego de 2 semanas, si no estoy mal, y es en ese también ayudé. ¿Sí? Entonces, eso chicos. Em, ¿Qué más tenemos ahí? ¿Sí? Espera un ratito, que ya ingresó alguien más. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿no? Solo preguntas. Si es que cualquier cosa necesitan que yo repita el tema, me avisan para darles el tema, pero así digamos lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces la primera pregunta que tenemos aquí es en parte de células. Células, no se olviden que deben estudiar lo que son, eh, lo que es organelos, funciones, ¿sí? Organelos de cada organelo, cada función, y en este caso, ahora también en lo que es parte de célula, se aumentó lo que es la parte de división celular, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces, el primero dice, complete el enunciado. Las células animales y vegetales poseen, ¿qué? Ribosomas, mitocondrias, peroxisomas o cloroplastos que realizan procesos catabólicos, ¿sí? No se olviden de esto, palabras claves. Procesos catabólicos que liberan energía, ¿sí? Entonces, es catabólico y libera energía, ¿sí? ¿En dónde se da? Se da en lo que es en las mitocondrias. ¿Sí? Mitocondrias tenemos ahí. ¿Sí? Entonces no se olviden eso, ¿no? Entonces así ustedes pueden ver cuál es la respuesta, ¿no? Mitocondrias, que es a partir de macromoléculas, y está convertirlas en sustancias para obtener energía aprovechable. Sin embargo, son células vegetales que son únicas y se obtienen son únicas que tienen, en este caso, mitocondrias, cloroplastos, perixisomas o ribosomas, en donde se lleva a cabo los procesos anabólicos. Ahora les dice que es un proceso anabólico, ¿sí? Y este proceso anabólico requieren energía, miren. Ahora dice que requieren energía, ¿sí? Y este se da en la fotosíntesis. ¿Y dónde se da la fotosíntesis? En los cloroplastos, ¿sí? Entonces tienen ahí. Entonces la respuesta, ¿cuál sería? Muy bien, sería la B, ¿sí? Entonces tienen ahí. Lo mismo sucede acá, pero ahora dice otra cosa. Es casi igualita, pero no es lo mismo, así que no se deben emocionar, leer todo, ¿no? Células vegetales y animales presentan organelos que son encargados, ahora dicen, mire, de la síntesis de proteínas, y el proceso es un proceso anabólico que demanda energía para convertir moléculas simples en macromoléculas. Por otra parte, los organelos conocidos como los que realizan procesos catabólicos donde liberan energía. Liberan energía, ¿sí? ¿Dónde se realiza la síntesis de proteínas? En los ribosomas,
¿sí? En donde se dan procesos catabólicos que liberan energía en lo que sería la mitocondria, ¿sí? Entonces, ¿tienen ahí? Sí, entonces, miren, tenemos la respuesta que sería la, ¿sí? Mitocondria. Mitocondria, ¿sí? Entonces, no se olviden, saber organelos y función, ¿sí? Acá. Ahora, lo mismo, ¿no? Aquí, saber organelo y función. Leer bien el ejemplo que les dan, porque a veces les ponen no al inicio, sino al final la respuesta, ¿sí? Organelos cumplen funciones diversas durante el ciclo de vida de las células, relación de cada organelo. Lisosoma, cloroplasto, mitocondria y ribosoma. Lisosoma, que contiene enzimas, ¿sí? Enzimas digestivas. Cloroplasto, ¿cuál es la función? Realiza la fotosíntesis, ¿sí? Y deben acordarse qué hacen la fotosíntesis. A partir de sustancias simples forman sustancias complejas. Mitocondria, respiración celular, ¿sí? Usa lo que es la glucosa, ¿sí? Y ribosoma, síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces con eso ya les ayuda, ¿sí? Entonces vamos a ver. Células vegetales que contienen estructuras específicas donde sintetizan proteínas. Mira, sintetizan proteínas. Entonces sería 4 con la A, ¿sí? Entonces tenemos que esta no es y esta tampoco, así que sería entre la D y la A, ¿sí? Dice, organismos heterótrofos que utilizan estructuras que contienen enzimas digestivas. Enzimas digestivas sería 1 con A. A ver, sería 1 con B, perdón, ¿sí? Sería 1B, entonces la respuesta sería la A, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿sí? Mire, de esa manera rapidito, como se ven las respuestas, ¿sí? Ya. Los organelos denominados ribosomas o cloroplastos de mitocondria están presentes en organismos autótrofos, como también en heterótrofos, ¿sí? En condiciones normales. Su función es utilizar metionina, ribulosa o piruvato para liberar energía mediante la respiración celular. En condiciones de ausencia de oxígeno, el metabolismo cambia y se produce una respiración anaeróbica, que en este caso sería la fermentación, ¿sí? Entonces, primero, ¿no? Acá dice, se encuentran presentes tanto en autótrofos como heterótrofos. Este quiere decir tanto en plantas como en animales, ¿sí? Animales. A ver, dice, a ver, en plantas y animales, ¿ya? Y ahora dice aquí, su función es utilizar para liberar energía, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, cloroplastos no es porque solo se encuentran en plantas, ¿sí? Están entre ribosomas y este de acá, ¿sí? Dice, se utiliza metionina o piruvato, ¿sí? Ahí deben acordarse lo que es la respiración celular, glucólisis, ¿sí? Glucólisis. Y luego se da el ciclo de Krebs, ¿sí? Glucólisis que se utiliza glucosa, se rompe la glucosa y se forma el piruvato, ¿sí? El ciclo de Krebs se da en donde? En la mitocondria, ¿sí? ¿Y qué sucede? En este caso, este piruvato se transforma en acetil coenzima A, ¿sí? Y luego ingresa al ciclo de Krebs, que ustedes ya saben que son siete reacciones, que en este caso se forma el FAD, ¿sí? Se forma el ATP y se forma el NAD, 3 NAD, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces dice, ¿sí? No es la metionina, sino que sería que el piruvato, ¿sí? Entonces tenemos que la respuesta en este caso sería la C, ¿sí? Entonces está hablando sobre la respiración celular, ¿sí? Y cómo se encuentra tanto en plantas y en animales las mitocondrias, esa sería, ¿sí? Entonces tenemos que la respuesta sería la C. ¿Qué es la metionina? La metionina es un aminoácido, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y los ribosomas, como siempre, siempre que les digan proteínas, ¿no? Siempre que les digan la formación de proteínas, ribosomas, ¿sí? Entonces tienen ahí. ¿Hecho? Preguntas hasta ahí, no creo, ¿no? Ya esto deben saber función y organelo, función y organelo, ¿sí? Ya vamos a ver ahí, ¿sí?
Ahora, con base en el texto, seleccione las afirmaciones correctas. En un individuo, ante la presencia de una enfermedad bacteriana, ¿sí? Los glóbulos blancos de la sangre producen glucoproteínas, que son anticuerpos que se adhieren a los organismos invasores que ayudan a destruirlos, ¿sí? Entonces les dicen que las glucoproteínas, por si acaso, son anticuerpos, ¿sí? En este caso. Y se producen, ¿no? En la sangre, ¿sí? Estas moléculas son producidas por diferentes granelos celulares que realizan un trabajo en conjunto. Una de ellas elabora los polímeros proteínicos y posteriormente migran hacia el organelo y en donde se agrega una cadena de carbohidratos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las respuestas correctas referente a esto? Según el organelo, ¿sí? Bueno, aquí dice que una de estas elabora polímeros y posteriormente forma lo que es la cadena de carbohidratos, ¿sí? Entonces tenemos en dos organelos donde sucede eso, ¿sí? Ahora, tenemos aquí, la producción de proteína interviene el retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso. No se da la producción de proteína, ¿sí? Retículo endoplasmático liso forma o se da la síntesis de lípidos, ¿sí? Entonces, no sería este. Chao. ¿Sí? Acá. A ver, a ver. Siguiente dice, el proceso metabólico que da origen a las glucoproteínas es catabólico. Cuando dice catabólico, quiere decir que se usa energía, ¿sí? No, perdón, se libera energía, ¿sí? En este caso. Entonces, luego vamos a verlo, ¿sí? Dice, la producción de la cadena glúcida, que son los carbohidratos, interviene en el aparato de Golgi. Aquí sí tenemos, el aparato de Golgi forma lo que son azúcares o carbohidratos. Entonces tenemos que así es, ¿ya? Entonces, acá dice el siguiente, el proceso metabólico da origen a anticuerpos y es un proceso anabólico. ¿Cómo sé que es este? Vamos a verlo, ¿no? Dice, el individuo es una presencia, a ver, el individuo ante la presencia de una enfermedad, los glóbulos blancos en la sangre producen glucoproteínas, que son anticuerpos que se adhieren a los organismos invasores y ayudan a destruirlos, ¿sí? No se olviden que un proceso anabólico es de lo simple, se forma a lo complejo, ¿sí? Y catabólico es de lo complejo a lo simple, ¿sí? Entonces, aquí, para que se formen lo que son los anticuerpos, necesitan ustedes de lo que es sustancias, compuestos, ¿sí? Como por ejemplo minerales, vitaminas, ¿sí? Y en este caso, las vitaminas es algo simple que luego se forma algo complejo, que en este caso sería el anticuerpo, ¿sí? Entonces, en este caso, la respuesta sería la 3 y la 4, ¿sí? Si fuera, dice aquí el proceso metabólico que da origen a glucoproteínas. Si les dicen, por ejemplo, ¿no? Que se consume energía para formar lo que es anticuerpos, ahí sí sería otra cosa, que sería catabólico, pero no, ¿sí? En este caso, tenemos ahí. Ya, hasta ahí. Vamos al siguiente, si es que quieren. Vamos ahí, ¿sí? Acá, ¿sí? Dice, completa el párrafo. Cuando se examina en un corte de tejido, de una hoja al microscopio se observa un pigmento verde llamado, ¿sí? Aquí, ¿sí? Hay dos pigmentos. Hay un pigmento que se llama clorofila, ¿sí? Y hay otros que se llaman, en este caso, xantófilas. A ver, no, espera un momento. A ver, eran las xantófilas. Eran los terpenos o son los carotenos. Y los beta-carotenos, los carotenos y las antocianinasas. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, aquí, lo que es la clorofila se da porque se absorbe, en este caso, el color azul y rojo. ¿Sí? Tenemos ahí. La luz visible, ¿no?
La luz visible será lo que es la absorción de azul y rojo, ¿sí? Y las de acá, en al menos de estas dos primeras, tenemos que se absorbe lo que es el rojo y el amarillo, ¿sí? Y la de acá se absorbe lo que es de color azul nomás, ¿sí? Tenemos aquí. Entonces, ¿qué sucede aquí, no? Ustedes tienen aquí lo que es la hojita, la luz del sol, ¿sí? La luz del sol, ¿sí? Es una luz blanca, pero en la luz blanca, en este caso, tenemos que es luz blanca y tenemos que es la azul, la roja, y también tenemos lo que sería el azul, ¿sí? Pero la única que se refleja en este caso sería las de color verde, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vemos o observamos, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ahora dice aquí, es un pigmento verde, ¿sí? Un pigmento verde. Ya les dice verde y en este caso sería la clorofila, ¿sí? Encargado de absorber los fotones de luz de las regiones de azul y roja, de lo que les dije hace un rato, ¿sí? Este pigmento no se distribuye de manera uniforme en las células, sino que se encuentra alojado ¿en dónde? En el cloroplasto o en el núcleo, ¿sí? Esto se encuentra en el cloroplasto, ¿sí? Y estas, por ejemplo, se encuentran en el cromoblasto, ¿sí? Por si acaso, ¿no? Entonces tendríamos que la respuesta sería la, ¿sí? Entonces ya les estoy diciendo por qué sería, ¿no? En este caso. Ya. Les voy a cambiar los colores, ¿sí? Les voy a, en lugar de poner un azul, solo les ponen azul que se absorbe. Sería en este caso antocianinas, ¿sí? Y no es en el cloroplasto, es en el cromoplasto, esos, ¿no? Por si acaso. Vamos a ir al siguiente. Vamos a ir al siguiente, ¿sí? Acá. Para comprender las funciones celulares se realiza un experimento con protozoarios. Relaciona el ejemplo del organelo que permite la función. Membrana, protección, ¿sí? ¿Qué más? Nutrición, ¿sí? Este es no es organelo, la verdad, una membrana. La membrana es una estructura. Aquí se han equivocado los ¿sí? Lisosoma, ya les dije, enzimas digestivas, ¿sí? Entonces tenemos ahí, dice, permite que los neutrófilos identifiquen y localicen las bacterias que ingresan al tejido, ¿sí? Entonces, ¿en qué parte sería esto? ¿Sí? Identifican y localizan. Se encuentra en la parte más externa, así que sería uno con A, ¿sí? Facilita a los fagocitos desplazarse por movimiento, por los vasos sanguíneos buscando agentes patógenos, ¿sí? Entonces, esto sería igualmente con la con la uno con la B, ¿sí? Provee de enzimas, mire. Provee de enzimas para destruir y eliminar agentes. Esto sería con lisosoma. Y acá dice, los glóbulos blancos iones con capacidad oxidante para degradar. Las enzimas que hacen, degradan, ¿sí? Entonces tenemos ahí que sería la respuesta a la D, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Acá es otra de las preguntas que se han repetido tanto en la primera prueba y en la segunda prueba del año pasado, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, dice, bueno, identifique la afirmación correcta. Para comprender las funciones celulares se realiza un experimento de protozoarios unicelulares primitivos como las amebas. Una de estas se les extrae el núcleo con una microaguja y se le somete a una alta intensidad de luz. Bajo estas condiciones, el microorganismo continúa con vida y mantiene su forma y movimiento. Pero deja de crecer. Entonces, deja de crecer, se deshidrata y muere al cabo de unos días. Entonces, si es que se quita el núcleo, deja de crecer, ¿sí? Entonces, si deja de crecer, quiere decir que no produce los demás, no tiene un metabolismo bien, ¿sí? Como control del experimento, en este caso, sí, como control del experimento a otra ameba se le somete un traumatismo casi similar, usando la intensidad de luz, pero no se extrae el núcleo. En este caso, el microorganismo no muere, continúa creciendo porque no se le extrae, ¿sí? No, ¿sí? Y continúa creciendo y mantiene su forma y movimiento y pierde el alto contenido de agua en su interior, ¿sí? Entonces, el núcleo capta la energía luminosa produciendo ATP. No.
¿sí? La ameba continúa moviéndose ya que el núcleo es encargado de conservar su forma celular y estabilidad. No, esto es la membrana, ¿no? Esto es la membrana y esto de acá arriba que dice esto de acá, produciendo ATP, es los cloroplastos, ¿sí? El núcleo es encargado de almacenar agua. Esto sería no, porque esto es la vacuola, ¿sí? Y acá dice núcleo deja de crecer debido a que es el encargado de procesos metabólicos, ¿sí? Es donde se forman el ARN mensajero, si no se han olvidado, y el ARN mensajero se ayuda para formar lo que son las proteínas, ¿sí? Entonces tenemos ahí, la respuesta ¿cuál sería? La D, ¿sí? Hasta ahí, ¿sí? No se olviden, ¿sí ven? Solamente sabiendo la función ya saben cuál es el organelo. De aquí habla el cloroplasto, aquí forma celular y estabilidad, membrana celular, almacenar agua vacuola. ¿Sí? No se olviden eso. Ya. La 9. En un experimento se desea comprobar la influencia de luz en plantas. Para ello se utilizaron dos plantas de la misma especie. La planta A se colocó en un jardín y la planta B dentro de un armario. ¿Sí? La A en un jardín y la B en un armario. ¿Sí? Armario. A los pocos días se observó que la planta A aumentó el número de flores, aumentó la cantidad de flores. También lo que es de hojas y también dice de tamaño. ¿Sí? Mientras que la planta B no aumentó ni de tamaño, ¿sí? Ni hojas, ni hojas, ni tampoco flores. Flores, ¿sí? Y bueno, dice las flores se marchitaron, o sea, se murieron, ¿sí? ¿Tienen ahí? Los resultados de este experimento se explican por un incremento de energía producida en donde se forma, donde, a ver, en energía de forma de azúcar en el interior. ¿De dónde? ¿Dónde se forma el azúcar? En lo que serían las... a ver. Por un incremento de energía producida en forma de azúcar en el interior de los vacuolas, mitocondrias, ribosomas de cloroplastos. En la planta A, forma de azúcar, sería en los cloroplastos, ¿no? Porque dice que es energía producida en forma de azúcar. No se olviden que en los cloroplastos se produce la fotosíntesis, ¿sí? Y en la fotosíntesis, ¿qué tiene? Consume dióxido de carbono, agua, y se forma que glucosa, o sea, azúcar y se desecha oxígeno. Siempre debe estar igualado, ¿sí? Entonces tiene, pero cuando consume qué? Luz, ¿sí? Entonces, el incremento de energía lumínica forma lo que es azúcar, que es esto de aquí, en el interior de los cloroplastos de la planta A, mientras que la planta B, la energía existente se destinó exclusivamente para el proceso de respiración celular, que ocurre en donde la respiración celular, en la mitocondria, ¿sí? En este caso, la respuesta sería la D, ¿sí? Hasta ahí, chicos, ¿sí se entendió? ¿Sí se entiende todo esto? Parece que es fácil, ¿no? Pero con todo ahí les estoy ayudando, ¿no? A ver, ustedes me dicen cuál sería la respuesta. A 10. ¿Cuál sería la respuesta de este? ¿Y el por qué? ¿No? ¿Se durmieron? Nada, nada. A ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta de esta pregunta? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, Valentina. ¿Sí? Sería la respuesta la C. ¿Sí? ¿Por qué sería la respuesta la C? ¿Sí? Porque aquí, por ejemplo, les dice, la polidistrofia progresiva infantil es una enfermedad neurológica progresiva que comienza en la primera fase de la infancia. Según estudios realizados, se determina por la disfunción de un organelo específico. El organelo es responsable
de generar alrededor del 90% de energía. ¿Sí? Entonces, función de esta, generar energía. ¿Sí? Energía. ¿Sí? En este caso. Función de ribosoma, síntesis de proteínas. ¿Sí? Función del lisosoma, degrada o contiene, en este caso, enzimas digestivas. Digestivas. Y el centriolo lo que hace es ayuda para que luego se dé lo que es la mitosis. ¿Sí? Ayuda en la división celular. ¿Sí? En este caso. Entonces tenemos ahí celular. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, ¿no? Ya. Siguiente. A ver, en este ya les expliqué algo, así que igualmente. ¿Sí? Dice, complete el párrafo. Cuando se examina un corte de tejido en la hoja en el microscopio se observa un organelo conocido como se caracteriza por poseer ADN, al igual que los mitocondrias, está limitado por una membrana interna y externa, pero a diferencia de estas, convierte el dióxido de carbono en glucosa. ¿Sí? Este organelo aloja el pigmento verde llamado antocianina o clorofila, que en este caso absorbe fotones de región de la parte azul y roja en el espectro visible. Sin embargo, este pigmento cambia y la célula necesita más tiempo para formar glucosa. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien. Aquí sería la B. Y con lo que les expliqué antes, ¿no? Pueden que les cambien los colores, ¿no? Pueden que les cambien los colores. Y como les dije, antocianina es en el cromoplasto, ¿sí? Antocianina, el otro, no me acuerdo. Bueno, es antocianina y carotenoides, ¿sí? Es en el cromoplasto, ¿sí? La clorofila en el cloroplasto, ¿sí? Siempre va a ser en el cloroplasto. Y no se olviden, cuando se absorbe azul y rojo, va a ser clorofila, ¿sí? Acá, y este es de la piloto, ¿sí? Tenemos aquí, con base en el texto, identifique la fase de la mitosis que corresponde, ¿sí? Los principales acontecimientos que suceden durante esta fase son las cromátidas de los cromosomas se separan por el centrómero debido a que se acortan las fibras del uso acrómico. Cada cromátida se dirige hacia lo que es el centriolo, situado a cada polo de la célula. En cada polo de la célula van el número de cromátides, ya que se han dividido los cromosomas en dos cromátides. Y la D corresponde a la tercera fase de la mitosis, y en esta etapa tiene lugar el reparto de los cromosomas. ¿Cuál sería la respuesta? Mitosis. ¿Sí? Mitosis es una reproducción asexual en células. ¿Sí? Entonces tenemos que es profase, profase, metafase, anafase y telofase. Ya con esto, que ya saben, miren, la 1, la 2, 3 y 4. Les dice que es la tercera, corresponde a la tercera fase de la mitosis, ya saben que sería la anafase. Pero si no dice eso, deben saber igualmente, ¿no? Por si acaso, antes de todo esto, se da lo que es la interfase, ¿sí? Interfase. ¿Qué tenemos que es en la interfase? Tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que es la G1, S y G2, ¿sí? La G1, por ejemplo, aquí se da lo que es la división. A ver, perdón, aquí es. A ver, déjame acordar. En la G1 se da la preparación de los cromosomas. Preparación de los cromosomas, ¿sí? La S es la interfase, que aquí ya se comienzan a condensar los cromosomas. Y la G2 es donde se preparan para la mitosis. Preparan para mitosis. ¿Sí? Entonces tienen aquí. Y esta es donde se da la mitosis. ¿Sí? Luego, tenemos que es profase,
Metafase, anafase y telofase. Profase, no se olviden que aquí los cromosomas se comienzan a unir, ¿sí? Con sus hermanos, sus brazos hermanos, ¿sí? Se comienza a desaparecer su núcleo, su membrana nuclear y se comienza a formar lo que es el uso mitótico, ¿sí? Metafase, ¿qué sucede? Se va a encontrar los cromosomas con brazos, bueno, en este caso, unidos por el centrómero, ¿sí? Que se encuentran aquí, se encuentran en el plano ecuatorial, ¿sí? Y lo que es el uso mitótico se encuentran en los polos, ¿sí? Que esto es también llamado el centriolo, ¿sí? Se encuentran en los polos y en el plano ecuatorial, ¿sí? En anafase, ¿qué sucede? ¿Sí? Se rompen los brazos, se rompen los centriolos, perdón, se rompen los centrómeros, perdón, y los brazos se van hacia cada uno de los polos, ¿sí? Van así, van a los polos, ¿sí? Y en la telofase se van a desaparecer los usos mitóticos, ay, se van a desaparecer los usos mitóticos en este caso y se restaura el, mm, la membrana nuclear. Membrana nuclear. ¿Sí? Y se encuentran aquí regados los cromosomas. Y otra vez se da la interfase. ¿Sí? Entonces tenemos aquí que este es 2N y estas va a ser hijas 2N igualmente. ¿Sí? Entonces no se olviden eso, ¿no? Entonces, ya con esta que dice tercera fase de la mitosis, ya sabemos que es anafase. ¿Sí? Si no dice eso, ¿sí? Si no dice eso, ¿sí? En este caso, ¿qué sucede? Tienen que saber, ¿sí? Les repito nuevamente, ¿no? Profase, destrucción, destruyen ¿cómo se llama este? Otra vez. La membrana nuclear. Membrana nuclear, ¿sí? Y se forma el uso mitótico, ¿sí? Acá, ya les dije, ¿no? El uso mitótico se va a los polos y los cromosomas se encuentran unidos con el centrómero, en este caso, y se ubican en el plano ecuatorial. Acá, anafase, ¿sí? Se rompe el centrómero, ¿sí? Y cada brazo y cada cromatide se dirige a los polos. Dirige a los polos, ¿sí? En este caso, tenemos ahí. Y la cuarta, ¿sí? Se restaura la membrana nuclear y, aquí me olvidé, y se rompe la membrana celular, ¿sí? O la membrana plasmática, ¿sí? Entonces tienen ahí, ¿sí? Entonces no se olviden eso. Y si les dicen de la meiosis, es lo mismo, pero esto por 2, ¿sí? Entonces sucede lo mismo, ¿no? No se olviden, ¿sí? Uso en los polos. Pongo los polos, ¿sí? Si no saben qué es el centrómero, ¿sí? Vamos aquí. Las cromátides se unen por el centrómero. No se olviden, ¿no? Centrómero, ¿sí? Tenemos brazos cortos y brazos largos. Aquí se encuentra el centrómero en un cromosoma, ¿sí? Entonces tenemos ahí centrómero, ¿sí? Ya, entonces sigamos. Ya, vamos al siguiente pregunta. Ya, ahora vamos a ver parte de fisiología vegetal. Vamos a ver, ¿sí? Sigo. Ya. Fisiología vegetal, ¿sí? Bueno, parte también de lo que es célula, deben saber lo que es, en este caso, tipos de soluciones, ¿sí? Hay
tres tipos de soluciones. Una solución que es isotónica, ¿sí? Una solución que es hipertónica y una solución que es hipotónica, ¿sí? Digamos que esta es una célula vegetal, ¿sí? Ponemos aquí, ¿sí? En este caso tenemos aquí que aquí se encuentra lo que es la vacuola o el núcleo, ¿ya? Digamos que este es el núcleo, ¿sí? Tiene la misma cantidad de solutos. ¿Qué quiero decir solutos? La cantidad de mínima cantidad que se encuentra, ¿no? En este caso, porque solvente se encuentra en mayor cantidad y solutos se encuentra en menor cantidad. Ejemplo, solutos, azúcares, ¿sí? Si se encuentra la misma cantidad de solutos o azúcares, digamos, o minerales, afuera del núcleo como adentro del núcleo, ¿sí? Quiere decir que es una solución isotónica, que es una solución normal, ¿sí? En ese caso. Pero ahora, si tiene más solutos en la parte externa, ¿sí? Más solutos, pongamos, en la parte externa, más solutos, ¿sí? Y en la parte interna de la célula tiene menos solutos, se llama hipertónica. Y la hipertónica, el núcleo se hace más chiquitito, ¿sí? Porque tiene poquitos adentro, ¿sí? Entonces, esta también se lo llama como plasmólisis, ¿sí? Y está alejado de la pared celular o de lo que sería la membrana, digamos, ¿sí? Digamos que es de la pared celular, ¿sí? Acá, hipotónica. Hiper, por si acaso, significa mucho. Mucho debido a que a la parte externa. Ahora, hipo, poco, ¿sí? En la parte externa va a haber pocos o menos cantidad de solutos. Y en la parte interna va a haber más solutos, ¿sí? Entonces va a ser más hinchada. Como tienes más solutos, es hinchada. Hinchada, ¿sí? Y en este caso aquí tenemos más, pongámosles más, y aquí poquitos, ¿sí? Entonces tenemos que este se llama hipotónica o también se produce aquí la turgencia, ¿sí? Acá ya, entonces tenemos ahí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Dice que esto se da, a ver, dice, conexiones citoplasmáticas en las células se fragmentan de manera de transporte flemático y se frenan. Se dice que las células están en estado de plasmólisis o turgencia y esto se debe a que la concentración de solutos en el exterior es mayor o menor al interior, ya que la membrana hace que se aleje de la pared celular, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace que se aleje? Sería ¿qué? Hipertónica. Y entonces, ¿qué sería? Plasmólisis y sería ¿qué? Mayor, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ay, perdón, la 13. ¿Cuál sería la respuesta? La 13, ¿cuál sería? Sí, esto es parte de ósmosis, ¿sí? No se olviden que ósmosis es donde se da mayor, a ver, esto es parte de ósmosis, ¿no? Osmosis, ¿sí? Osmosis, ¿qué es? Donde hay de mayor, es el paso, ¿sí? Es el paso de mayor concentración, ¿sí? A donde existe menor concentración, ¿sí? Por medio de una membrana semipermeable, ¿sí? Por lo general es el paso de agua. Osmosis siempre va a ser paso de agua, ¿sí? Entonces tenemos aquí, ahora dice, ¿no? La 13. Si la célula, perdón, si la planta tiene, a ver, si una planta la solución del exterior es hipotónica, se produce un flujo neto de agua hacia el interior de la célula. Esto se debe a que la concentración de solutos en el exterior es menor, ¿sí? En este caso, ocasionando que este sea
el estado normal de la célula vegetal. Y se dice que las células se encuentran en estado de turgencia, ¿sí? Debido a que se encuentra expandido. Sí, expandido. Esta palabra expandido ya les dice que es turgencia. Expandido y presiona la membrana plasmática contra la célula, ¿sí? Entonces sería menor y sería turgencia, ¿sí? Entonces sería la respuesta a la B. Muy bien, Valentina. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Ahora tenemos aquí tejidos, ¿sí? En lo que son tejidos, tienen que relacionar. Verán que hay 1, 2, 3, 4, 5 tejidos, ¿sí? 5 tejidos que tenemos nosotros, ¿sí? En las plantas, no nosotros. Las plantas tenemos que son 5 tejidos, ¿sí? A ver si es que les pongo acá un resumito de tejidos, ¿sí? Tenemos un tejido que es protector, ¿sí? Tenemos un tejido que es meristemático, ¿sí? Tenemos un tejido que es fundamental, que también se lo llama como parenquimático, quimático, ¿sí? Y tenemos un tejido que es tejido de soporte, ¿sí? Y un tejido de conductor, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, en este caso, ¿no? Eh, tenemos acá, que en este tejido, espera, ¿sí? Que en este tejido que es protector, tenemos que son 1, 2, 3, ¿sí? Tenemos que son 3 en este caso, ¿no? Tenemos uno que se encuentra aquí, ¿sí? Afuera del haz o del envés de la hoja, ¿sí? Que se llama cutícula, miren, este de aquí. Este tejido de aquí se llama cutícula, ¿sí? Que la cutícula está formada por cera, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos unas vellosidades que se encuentran en algunos, ¿sí? Como por ejemplo en lo que son los girasoles, hasta en la ortiga tienen unos como pelitos, ¿sí? Y esos se llaman tricomas, ¿sí? Perdón, me olvidé, no, cutícula, ¿cuál es la función? Proteger, ¿no? Los tricomas es la absorción de agua, absorbe agua, ¿sí? Y también tenemos en este caso lo que es el suber, ¿sí? El suber. Y este reemplaza lo que es la epidermis, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ya, meristemático, sería crecimiento, no, perdón, sí, es crecimiento, ¿sí? Meristemático tenemos en crecimiento que son 3, ¿sí? Tenemos que es lateral, apical, y tenemos el embrionario, ¿sí? Lateral, grosor. A ver, alguien escribió. Este lateral es grosor, ¿sí? Apical es crecimiento longitudinal, o sea, hacia arriba, como la flechita, ¿sí? Bueno, pongamos en longitud, ¿sí? Y embrionario, en este caso, se encuentra toda la vida de la planta, ¿sí? Porque toda la vida en la planta crece, ¿no? Tenemos ahí. Ahora, en el fundamental o parenquimático, son varios igualmente, ¿no? Tenemos que es el tejido parenquimático clorofílico, tenemos el clorofílico, el aerífero, el acuífero, tenemos el de reserva, ¿sí? Clorofílico conserva clorofila, ¿sí? Aerífero conserva oxígeno y CO2. Acuífero conserva agua y de reserva conserva lo que son nutrientes, ¿sí? Ejemplo, nutrientes, iones de, por ejemplo, sodio y potasio, ¿sí? Soporte. Tenemos que son 2, colénquima
y esclerénquima. ¿Sí? Colénquima está formada por células vivas. ¿Sí? Y esclerénquima está formada por células muertas. ¿Sí? ¿Cuál más tenemos aquí? Otra característica. Colénquima produce flexibilidad. ¿Sí? Y esclerénquima produce rigidez. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Conductores. Tenemos dos. ¿Sí? Xilema y floema. ¿Sí? Xilema, en este caso, también se lo llama, bueno, xilema está formado por células muertas y floema por células vivas. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Xilema, me olvidé. A ver, xilema conduce lo que es agua. ¿Sí? Floema conduce lo que es glucosa. ¿Sí? Muy bien. O también llamada savia elaborada, la glucosa, ¿no? Y lo que es agua savia bruta. ¿Sí? El xilema, el agua siempre va a ir de manera ascendente, ¿sí? Y el floema va a ir de manera ascendente y descendente. La glucosa, ¿sí? Entonces tienen ahí. Ajá. Y por ahí dijeron colénquima también, que es células alargadas, ¿sí? Entonces tienen ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos aquí en xilema que les tenía que decir? Ah, estos no. Como tiene células muertas, se llama también tubo leñoso. Y el flema también se llama tubo criboso. ¿Sí? Resumen de célula, mire, de tejido celular. Ahí está. ¿Sí? Eso deben saber. ¿Sí? Acá, miren, si ustedes se dan cuenta, miren, el xilema son células muertas. Así que como son células muertas, miren, no tienen color. ¿Sí? En este caso. Y por aquí pasa lo que es el agua, ¿no? Y el floema son células vivas, así que ya tienen color, que ustedes tienen aquí, que es de color amarillo, ¿sí? Las células del mesófilo son las células también llamadas en este caso los del parenquimático, ¿sí? Porque en lo que es de tejido fundamental, en este caso, es lo que da la parte de masa de la planta, ¿sí? Entonces aquí tenemos que hay células parenquimáticas esponjosas, por ejemplo, o empalizadas, ¿sí? En este caso, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Lo que es, ¿qué más tenemos? Solo eso sería en la parte de lo que es tejido celular vegetal, tejido vegetal, perdón, ¿sí? Nada más, yo pienso. Clorofílico, clorofila, que me puse aquí, clorofila. Me parece que me falta aquí otro más, que es de relleno. Me voy a acordar, relleno, ¿sí? Que de relleno sería el que llena o da la unión entre células. O unión entre células, ¿sí? En este caso. Y ahí tenemos, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a hacer la pregunta referente a esto, ¿sí? Colénquima. Colénquima ya les dije, células vivas y flexibles, ¿sí? En este caso, flexibles, ¿sí? Parénquima, ya les dije, que es almacenamiento, ¿sí? Almacenamiento. Entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta? Me dicen que es la B. Veamos si está bien dada. Tubérculos de la papa presentan amiloplastos en las células para almacenar almidón. Entonces, almacenar sería 2A. ¿Sí? Las células de la cubierta son blandos, de algunos frutos son blandos como las uvas y tienen paredes flexibles y gruesas por la presencia de celulosa. A ver, dice flexibles, entonces sería 1 con B. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Entonces la única es que tienen así. Sí, muy bien, sería la respuesta la B. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, chicos. Y esa sería la respuesta. Ya, sigamos. Acá. A ver, sí, acá. Sí, dice, con base en la información, identifica la opción correcta. ¿Sí? No se olviden que una planta tiene primero lo que es el pedúnculo,
Luego viene lo que son los pétalos, los sépalos, perdón. Luego vienen los pétalos, ¿sí? Y luego viene lo que es el pistilo, que es el órgano reproductor femenino, ¿sí? Y luego viene lo que es el órgano reproductor masculino, que son las anteras, ¿sí? Entonces, no se olviden eso, ¿sí? Entonces, en el masculino tenemos que este es el filamento de la antera, y este sería la antera, ¿sí? Esto se llama como androceo, ¿sí? En este caso. Acá tienen ustedes lo que es el pistilo, el estigma y lo que es el ovario, ¿sí? Pistilo, pistilo, estigma, estigma y lo que es el ovario, ¿sí? Y esto de aquí se denomina como gineceo o carpelo, ¿sí? Entonces tienen ahí, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Nada más, ¿sí? Entonces, eso tenemos. El árbol de aguacate contiene flores, bueno, se caracteriza por desarrollar flores, las cuales en este caso se originan a partir de modificaciones del mismo aplicales. Las flores son importantes y contienen células reproductoras masculinas conocidas como estambres. Ay, anteras y estos serían los estambres, perdón. Estambres. Contiene lo que son los estambres y de femeninas que serían en este caso que el pistilo, ¿sí? Las primeras se encargan de la producción del polen, que serían los estambres, aquí se encuentra el polen, ¿sí? Mientras que las segundas se dan lo que es la fecundación y la formación del tubo polínico que atraviesa lo que es el estigma, ¿sí? Esto que es lo que atraviesa para entrar acá, ¿sí? Para luego producirse lo que es el espermatozoide, alcanza la ovocélula que aquí se encuentran los óvulos, por si acaso, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería la C. Muy bien, ¿sí? Acá. Ahora, no se olviden. Perfecta. A ver. Esta de aquí es una perfecta. Una planta, una flor perfecta. Imperfecta. Imperfecta es aquella que no tiene una parte. Una parte, ¿sí? Por ejemplo, no puede tener sépalos, sería asepalada. Si no tiene pétalos, apetalada, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes deben acordarse igualmente, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí? Dice, una rosa tiene una flor que consiste en el eje central, unidos a 4 juegos sucesivos de hojas modificadas. Entre estas hojas se destaca la presencia de estructuras reproductoras como lo que son pétalos, estambres, que se caracterizan por tener un filamento largo y delgado, que sostiene a una antera, encargados de producir polen, los cuales son estambres o carpelos y tienen un estigma que es pegajoso que montando sobre el estilo alargado se va a la parte portadora de los óvulos. Dichos verticilios producen gametos al fusionarse y dan origen al cigoto. ¿Cuál sería la respuesta? Dice perfecta. Ya, perfecta sí es. Así que esta de aquí no es. Y esta tampoco es. ¿Sí? Dice que se destaca por las estructuras reproductoras como los que se caracterizan por tener un filamento largo. ¿Cuáles son los que tienen filamento largo? Ay, ay. Miren aquí, ¿cuáles son los que tienen filamento largo? Lo que es los estambres en este caso, ¿no? Entonces sería en el estambre, ¿sí? Y en donde se encuentra el estigma, sí, que sería los carpelos, que en este caso sería la B, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Acá, este creo que también es un poquito, déjame ver uno que sea un poquito difícil. Veamos las otras, sí, son algunas. Ya. Las crasuláceas son plantas adaptadas a climas áridos. Una de las estrategias para evitar la deshidratación consiste en el cierre de los estomas o estromas durante el día. Sin embargo, para que puedan mantener el metabolismo autótrofo, la planta absorbe.
CO2 u oxígeno durante la noche y lo almacena en moléculas de ácido málico para completar el ciclo fotosintético al día siguiente. Una vez que ocurre la síntesis de azúcares, estos se transportan por todo el cuerpo vegetal a través del xilema o flema. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Verdad? La C, estomas, muy bien. ¿Sí? Estromas no es, por si acaso, ¿sí? Porque dice cierre, ¿sí? No se olviden, ¿no? Fase lumínica, fase oscura, ¿sí? Lumínica, absorbe agua y produce oxígeno, ¿sí? Oscura, absorbe CO2 por el ciclo de Calvin, ¿sí? Se forma la glucosa o azúcar, ¿sí? Se forma energía química, ¿sí? En este caso, la lumínica se da en los tilacoides, ¿sí? Conjunto de tilacoides se llama grana, ¿sí? Y la oscura se da en el estroma, ¿sí? Las hojas tienen aberturas donde ingresan y salen lo que son los compuestos. Ingresa CO2 y sale oxígeno, ¿sí? Y estos se dan el intercambio, ay, no puedo escribir, intercambio gaseoso, intercambio gaseoso, ¿sí? Y esto se llama como estómago, ¿sí? El estómago se abre y cierra, ¿sí? Entonces tenemos que dice, se abre o se cierra los estómagos muy bien durante el día. Puede mantener el metabolismo autótrofo. La planta absorbe. ¿Qué absorbe? Lo que sería CO2, ¿sí? Entonces sería CO2 en este caso y la glucosa por dónde pasa, por el floema, ¿sí? Entonces tenemos que sería la C. Muy bien, ¿sí? Aquí. Chicos, en esta pregunta deben acordarse, dice, el proceso de absorción en la raíz. La raíz también se lo llama como radicular, parte radicular, ¿sí? La que comience con esta palabra es el número que sería el inicio, ¿no? Entonces, tenemos, la planta tiene condiciones hidropónicas. En condiciones hidropónicas quiere decir que ya no usa agua, perdón, ya no usa suelo, sino que es del uso solamente de agua para que crezcan las plantas, ¿sí? Tiene una solución concentrada de minerales que estos transportan hacia el interior de las células de la raíz, conservando el gradiente de conservación. El transporte activo por el espacio extracelular cilíndrico vascular, no, esto ya es interno, ¿no? En lo que es la parte del tallo, ¿sí? Difusión hacia el tejido vegetal del xilema, esto ya se encuentra en el tallo. Transporte activo de los pelos radiculares. La raíz tiene pelos, ¿sí? Entonces comenzaría con este. Tenemos que buscar el 3, entonces esta sería la respuesta. Luego, la difusión desde el citoplasma hacia la endodermis, ¿sí? Esta es la planta, aquí se encuentran las raíces. Primero absorben las raíces el agua por los pelos radiculares y luego va hacia la endodermis, ¿sí? O sea, hacia aquí la parte interna, que ahí ya se va a lo que sería el cilindro vascular y de ahí va hacia el tejido de sirena, ¿sí? Entonces, muy bien, sería la respuesta la B, ¿sí? Entonces, esa es la manera, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Me avisan nomás, ¿no? Cualquier cosa. Ya, este sí, creo que tengo, déjame ver. No, acá está. Sí. A ver si tengo sobre este de aquí una foto. No, no tengo. Ya. Vamos a este. Dice, el transporte de azúcares de una planta está explicado en la teoría del flujo y presión, la cual, mediante el transporte activo o pasivo, la sacarosa se mueve desde el lugar de la fotosíntesis hacia donde utiliza el azúcar a través del tejido conductor denominado flema o llama. Este movimiento es un ejemplo que permite que conduzca un mayor flujo de agua a la fruta y lleva consigo el azúcar disuelto. ¿Sí? Entonces, mira, este es el tallo.
¿sí? Tenemos aquí el tallo. Aquí tenemos lo que es las células muertas, ¿sí? Que esto sería el xilema. Y acá tenemos las células vivas, que va a ser azul, que sería el floema, ¿sí? Entonces, acá se encuentran los dos. Acá se encuentran lo que son las hojas. Perdón. Acá se encuentran lo que son las hojas, ¿sí? Pongamos así, esta es una hojita. Y acá se encuentra lo que es el fruto, que debe ser de morado, ¿sí? Acá se encuentra el fruto, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿no? El xilema siempre va a llevar agua, ¿sí? Y va a pasar de mayor concentración a menor concentración, ¿sí? Y este es un transporte pasivo, ¿sí? El xilema siempre va a ser un transporte pasivo, ¿sí? El floema, ¿sí? El floema lo que lleva en este caso es la glucosa que se forma aquí, la glucosa, pero también lleva lo que es agua, como dice ahí en el texto, ¿sí? Entonces, como lleva déjame ver vamos a ver, ¿sí? Como lleva todo esto, desde las hojas que se dan en la fotosíntesis, pasa por el floema, ¿sí? Y este va a dirigirse hacia lo que es el fruto, ¿sí? Entonces, cuando hace todo esto, el floema tiene un transporte que es activo, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos lo siguiente también, ¿no? Por eso es que los frutos se lo llama un órgano consumidor, consumidor de energía o de glucosa. Y lo que es las hojas, se lo conoce como un órgano fuente de energía, ¿sí? Entonces, para que pueda pasar por medio de las células y hasta llegar, aquí necesita energía, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, de forma sencilla, ¿sí? Porque esta agua va hacia acá, hasta la hoja y de ahí se da la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, ya con eso, ¿cuál sería la respuesta? Dicen que es la C, sería activo y pasa el azúcar sería por el conductor que sería flema. Muy bien, sería la respuesta a la C. Muy bien, Valentina. Y Gene, ¿ya? Vamos al siguiente, ¿no? Bueno, aquí también está, miren, un resumen de los tejidos vegetales, ¿no? Epidermis protege la planta, peridermis regula el crecimiento, regula el movimiento de oxígeno y CO2, parénquima realiza la fotosíntesis, ¿qué dice ahí? Está mal. Parénquima almacena nutrimentos, colénquima sostiene el cuerpo de la planta, ¿sí? Esclerénquima lo mismo, ¿sí? En este caso, ¿sí? Aquí sistema vascular, transporta tejido de minerales, sería xilema, transporta carbohidratos y moléculas orgánicas, floema, ¿sí? No se olviden ahí. Ya, vamos al siguiente. Bueno, este es antigua, ¿no? Las auxinas regulan el crecimiento del tallo y la raíz, ¿sí? Esas son auxinas. Esto es etileno, ¿sí? Este son latencia, a ver, latencia, germinación de polen es citoquinina, ¿sí? Y este es ácido abscísico, ¿sí? En este caso. Son las hormonas, ¿sí? Son las hormonas vegetales, por si acaso. Vegetales, ¿sí? Y como aquí les dice que es auxinas, las auxinas tienen la función de crecimiento del tallo y la raíz, principalmente solamente de eso, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ya, gimnosperma y angiosperma, ¿sí? Gimnosperma, gimnosperma. A ver, primero sería de darles la división. Bueno, gimnosperma y acá angiosperma, ¿sí? Estas se encuentran principalmente dentro de lo que es el reino vegetal. En este caso,
a ver, sí, en el reino vegetal llamado cormofitas, ¿sí? Estos se encuentran, pongamos aquí, son parte de las cormofitas, pongo aquí, ¿no? Parte de las cormofitas, ¿sí? ¿Qué quiere decir cormofitas? Que tienen raíz, tallo y hojas, ¿sí? Que se dividen las cormofitas en dos, que son las espermatofitas y las pteridofitas. Estas de aquí, principalmente estas dos, son las espermatofitas. ¿Por qué? Porque tienen semillas, en este caso, ¿sí? Tienen semillas, ¿sí? Y acá les pongo la otra, porque si no decir, la otra qué es, ¿sí? Acá les pongo las, a ver, sería gimnospermas y angiospermas. Angiosperma, ¿sí? Ya. Característica de las gimnospermas. Tienen conos, en este caso, que son los órganos masculinos, masculinos y femeninos, ¿sí? Estos conos se encuentran en los pinos, principalmente, ¿sí? Ya, tenemos que eso es lo principal, ¿sí? Y las angiospermas son las que ya tienen todos los órganos, en este caso, que ya vimos, ¿sí? Que tienen lo que son flores, bueno, tienen flores en su mayoría, y tienen lo que es pétalo, sépalo, lo que es el gineceo y androceo, ¿sí? La diferencia entre los dos es eso, ¿no? Que este, por ejemplo, también forma frutos, ¿sí? Los conos son sus flores, ¿sí? Que son los órganos masculinos y femeninos. Y su principal es el pino, ¿sí? Y acá las angiospermas tienen flores, pétalos, sépalos, gineceo, androceo y también forman luego que se fecundan los frutos, ¿sí? Y los otros que no les puse aquí son las pteridofitas, ¿sí? Que es el otro, que es de las cormofitas, ¿no? Este pongo A y este pongo B. Las pteridofitas son sin semilla, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Los helechos, ¿sí? Son los helechos, ¿sí? Que los helechos se reproducen por medio de esporofitos, ¿sí? Entonces tienen ahí, ¿sí? Ya, como solamente hablamos de las gimnospermas y angiospermas, vamos a ver cuál sería la respuesta en este caso de aquí, ¿sí? El durazno lleva un gametofito masculino y un femenino y tiene la misma estructura reproductora. Entonces, esto sería una angio, ¿sí? Entonces estaría acá. En un abeto, la estructura reproductora se llama cono. Este sería gimno, ¿sí? El pino, ya dice pino, gimno, ¿sí? Entonces sería 1BC. 1BC sería la B, ¿sí? Entonces tienen ahí la respuesta, ¿sí? ¿Sí ven? Solamente sabiendo así. Ya, espérenme un ratito. Ya, voy a la siguiente. Ya. Este de aquí es el helecho. A ver si se acuerdan cómo se da la reproducción del helecho. ¿Sí? A ver, tenemos el helecho maduro, que ya no me acuerdo, la verdad. Recién nomás di. Luego se forma lo que es acá una cosita. Luego se salen las esporas. Luego esta espora se forma otro por aquí que forma gametos. Y luego este forma las células. Luego estas células se unen, ¿sí? Forman el cigoto y luego forman el lecho otra vez joven, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta de este? ¿Sí? Tenemos que este lecho se llama esporofito. Esporofito. Este esporofito por medio de
A ver, este esporofito contiene lo que es el esporogonio. Espo- esporo- esporangio, perdón, este se llama esporangio. Se forma el esporangio. ¿Sí? Que el esporangio es lo que se encuentra detrás de las hojas de los helechos. ¿Sí? Esos puntitos negritos. ¿Sí? Entonces, este esporangio, por medio de meiosis, se forman lo que son las esporas. ¿Sí? Estas esporas luego se dividen, se hacen copias entre ellas por medio de la mitosis, se forma lo que es el gametofito. Y para que se formen las ovocélulas y el espermatocélula, ¿sí? Se forma por medio de mitosis. ¿Sí? Tenemos aquí, se forma la ovocélula y la esperma. ¿Sí? Y luego por otra vez, bueno, aquí ya se fecunda, y por medio de mitosis se da lo que es otra vez el esporófito. ¿Sí? Entonces, ¿tienen ahí? Sí. Entonces, la planta vascular cuyo estado vegetativo, ¿sí? Cuando les digan planta vascular es el cormofito, ¿sí? No se olviden, raíz, tallo y hojas. Es conocido como esporofito. Se produce estructuras que se dan dispersión germinar, crecen, dan lugar a un, en este caso, gametofito, ¿sí? Y dicen que luego se forman las ovocélulas por medio de lo que es la mitosis, que sería la, esporofito, gametofito y mitosis, sería la D. ¿Sí? Muy bien, tienen la respuesta. Esto, chicos, está de largo, me faltan, esperen, a ver cuántos me faltan. A ver, están 36. 36, me faltan 10, 12. Si quieren, nos quedamos ahí y mañana resolvemos los demás, chicos, porque estoy un poco cansado. Y mañana resolvemos lo demás. ¿Les parece? ¿Sí o no? ¿O sigo? Sí, sí, ya les mando la clase grabada, en este caso. Pero, déjenme ver, es que faltan 10. Esto es lo que les expliqué. Y si falta todavía esto. Esta hagamos ya. La que tenían ahí en la piloto es. Hasta eso. Esta es la última y ahí sí, hacemos mañana los demás. Dice, elija según corresponde tejido en el gráfico. Mire, en este caso no. Miren, tenemos uno se encuentra adentro, dos, estas son un poco más abiertas, ¿sí? Como son más abiertas, esto ya les quiero decir que sería el xilema, ¿sí? Mientras más cercanitas sería el flema, ¿sí? Entonces, esto tenemos ahí. Como también podemos saber, ¿no? Esto de aquí es de relleno, ¿sí? Y el de relleno es el que produce la masa y es el tejido parenquimático, ¿sí? Esponjoso siempre va a ser cuando son en forma de círculos, ¿sí? Empalizado es cuando son alargados, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les han puesto así, ¿no? Entonces, empalizado es alargado, ¿sí? En este caso, y esponjoso es en forma de círculo, ¿sí? Y miren aquí, el 3 dice cutícula, ¿sí? En este caso es la cutícula porque se encuentra en la parte más externa, ¿sí? Entonces ya sé que sería la respuesta en este caso la B, ¿sí? Pero solamente viendo esto, díganme así, ¿no? No se olviden, el xilema es así y el floema es así, un poco más compactado, digamos, ¿sí? En este caso, ¿sí? Entonces es más abierto lo que es así, porque es más leñoso, ¿sí? Entonces la respuesta sería la B, ¿sí? Hecho, chicos. Entonces ahí quedamos, ¿ya? Que les vaya bien. Mañana nos vemos igualmente a las 7, ¿sí? Ya les mando ahí el link igualmente. Se cuidan, que les vaya bien. Y estudien, ¿no? Estudien, seguirán estudiando esto de aquí. Se cuidan, chao.